Que tengas un excelente día de trabajo, querida. Te amo. Dijo mi marido, dándome un beso en la frente cuando yo salía para trabajar. Pero, minutos después, me di cuenta de que había olvidado las llaves de la oficina, y regresé a casa para buscarlas. Al abrir la puerta, escuché gemidos en el cuarto. Una voz desconocida dijo, ella ni sueña con descubrirlo. Y mi marido completó, siempre fue una tonta, jaja. Respiré hondo, e hice lo impensable. Pero subí las escaleras, sin hacer ruido, hasta llegar a la habitación. Abrí la puerta con la calma de quien firma una sentencia de muerte. Y ahí estaban, Gabriel, sentado en la cama, con la cara de quien ha sido descubierto, y Luciana, mi mejor amiga, a su lado, con una sonrisa burlona. ¿Valeria? Gabriel abrió los ojos como platos. Sorpresa, respondí, cruzándome de brazos. Luciana ni siquiera se molestó en fingir. Solo lanzó una mirada cínica y dijo: Vaya, amor, parece que la bobita llegó antes de tiempo. Mi sangre se heló. Amor, pregunté. Gabriel se acomodó, jalando la sábana como si intentara tapar su vergüenza. Valeria, esto no es lo que parece. Claro. Porque normalmente uno recibe a una amiga en la cama y la llama amor solo por diversión, ¿verdad? Luciana soltó una risa venenosa. Siempre fuiste la santita, la buena, la que nunca se daba cuenta de nada. Di un paso al frente, mirando fijamente a Gabriel. Entonces, ¿era eso? Mientras yo cuidaba a tu madre enferma, mientras mantenía la casa a flote, ¿tú jugabas a ser parejita con mi mejor amiga? Gabriel soltó una risa forzada. Valeria, siempre fuiste tan predecible. Siempre pensaste que tenías el control. Y mira, ni para eso serviste. Esas palabras fueron un golpe seco. Pero en vez de afectarme, sonreí. Interesante. Porque para alguien tan inútil, sostengo bastante bien tus cuentas, tu auto, y tu pose de buen marido. Luciana replicó. No te creas tanto, querida. En el fondo, siempre fuiste la que nadie quería cerca. Solo servías para pagar las cuentas y hacer el papel de tonta. Reí por lo bajo. ¿De verdad creen que soy una tonta? ¿Creen que volví solo por las llaves? Gabriel y Luciana intercambiaron miradas rápidas. Lo escuché todo. Y antes de que se me olvide, Luciana, felicidades por el coraje. Lo vas a necesitar. Porque yo no soy de las que perdonan. Soy de las que disfrutan ver cómo se hunden, bien despacito. Salí de la habitación sin mirar atrás. Porque eso, solo era el comienzo. Y ellos, no tenían idea de lo que yo era capaz. No lloré. No grité. No llamé a ninguna amiga. En lugar de eso, volví al coche, respiré hondo e hice lo que Gabriel jamás imaginaría, fui directo a su oficina. ¿Valeria? Y preguntó la secretaria, sorprendida al verme en la recepción. Gabriel no está. Lo sé. Sonreí. Solo vine a buscar una cosa. En el fondo, sabía que él guardaba documentos importantes allí. Después de todo, era la oficina donde él y su suegro habían montado aquella empresa de la que Gabriel tanto se jactaba. Y era también donde escondía mucho más que contratos. Entré en la sala, cerrando la puerta atrás de mí. Revisé cajones, abrí carpetas, inspeccioné la caja fuerte empotrada en la pared. Y fue allí donde encontré algo que me heló la sangre. Copias de documentos firmados por Josefa, mi madre, autorizando transferencias bancarias de las que nunca supe. Y junto a ellos, un contrato de cesión de derechos firmado por la propia Josefa a favor de Luciana. La sangre me hervía. Tomé el móvil y fotografié todo. Respiré hondo. Allí, en el silencio de la oficina, me cayó la ficha, no era solo una traición. Era un juego sucio, mucho más grande de lo que jamás imaginé. Gabriel, Luciana y Josefa. Todos estaban en eso. Y si pensaban que lo iba a dejar pasar, estaban muy equivocados. Salí de la oficina y fui directo a casa de mi madre. Necesitaba mirarla a los ojos e intentar entender si alguna parte de aquello tenía sentido.
necesitaba respuestas. Llegué a la casa donde crecí y, por primera vez, aquella fachada me pareció extraña. El jardín perfecto, las cortinas blancas impecables. Todo parecía una grotesca puesta en escena ahora. Josefa me recibió con su sonrisa ensayada de siempre. Valeria, querida. ¿Qué haces aquí a esta hora? Necesitamos hablar. Respondí, seca. Ella frunció el ceño, desconfiada. Claro. Ven a la cocina. Acabo de hacer té. Nos sentamos a la mesa. Observaba cada uno de sus movimientos como si viera a esa mujer por primera vez. Mamá, comencé, con un tono casi dulce, ¿conoces a alguien llamado Hugo Serrano? Josefa se congeló por un segundo. Una fracción mínima de tiempo. Pero suficiente. Hugo. Dijo, recomponiéndose. No que yo recuerde. Qué raro, porque encontré documentos en la oficina de Gabriel con ese nombre. Contratos firmados por ti. Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa. Ah, Hugo. Sí. Un antiguo consultor. De la época de tu padre. Mantuve la mirada firme. Curioso. Porque ese consultor tiene poderes firmados por ti, transfiriendo dinero a Luciana. Ella dejó la taza sobre la mesa un poco más fuerte de lo debido. Valeria. Quiero la verdad, Josefa. Ahora. Su nombre, dicho así, seco, pareció golpearla. Por primera vez, perdió su aire de superioridad. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. ¿Proteger o robar? Intentó mantener la pose. Tú no entiendes cómo funciona el mundo. Algunas decisiones deben ser tomadas por quienes tienen coraje. ¿Y ocultar mi pasado fue una de esas decisiones? Josefa me miró, sorprendida. Entonces supe, había mucho más detrás de todo esto de lo que jamás imaginé. ¿Y qué crees que sabes? Preguntó, con voz más baja. Lo suficiente para saber que nunca me viste como tu hija. Respondí, poniéndome de pie. Y lo suficiente para saber que nunca más seré el peón de nadie. Ella también se levantó, los ojos entrecerrados. No empieces a cavar cosas que después no puedas enterrar, Valeria. Sonreí. ¿Eso no es una advertencia? ¿Es una amenaza? Es un consejo. Respondió ella, seca. Pues toma mi consejo, Josefa, prepárate, porque quien empezó este juego sucio, no fui yo. Salí de la casa sintiendo el peso de su mirada en mi espalda. Pero a diferencia de otras veces, esta vez no estaba huyendo. Esta vez, estaba saliendo de casa. Ya no se trataba de un orgullo herido. Sabía que, si no jugaba con inteligencia, me devorarían viva. Y no estaba dispuesta a ser la próxima idiota de esta historia. A la mañana siguiente, le mandé un mensaje a Gabriel. Necesitamos hablar. Quiero intentar entender lo que pasó. La respuesta llegó en segundos. Yo también. ¿Podemos vernos en el restaurante donde cenamos nuestra primera noche juntos? Sonreí. Incluso en la traición, Gabriel usaba ese sentimentalismo barato. Qué predecible. Fui al restaurante llevando mi mejor máscara. Llegué primero y lo esperé con una sonrisa que ni yo misma sabía de dónde salía. El lugar estaba medio vacío, y la tenue iluminación apenas iluminaba los rostros de los pocos clientes. Cuando Gabriel llegó, fingió un aire de arrepentimiento tan convincente que, si no supiera todo, tal vez le habría creído. Val, dijo al sentarse, cometí un error. Crucé los brazos, manteniendo la mirada firme. ¿Un error? Gabriel, uno se olvida de sacar la basura, no de destruir un matrimonio. Bajó la mirada, respirando hondo. Y no sé qué me pasó. Luciana, fue un momento de debilidad. ¿Debilidad? ¿O un plan bien armado? Levantó la mirada y, por un segundo, vi algo cruzar por sus ojos. Algo frío. Luego recuperó su tono de víctima. No sé de qué hablas. Sonreí. Y tranquilo.
no vine a pelear. Vine a entender. Quiero saberlo todo. Desde el principio. Vaciló. Gabriel, insistí, bajando la voz, si eres honesto ahora, tal vez pueda perdonarte. Vi como un brillo de esperanza se encendía en sus ojos. Y fue ahí cuando su máscara empezó a caerse. Está bien, suspiró, Luciana y yo, empezamos a hablar hace un tiempo. Ella me dijo que Josefa estaba tramando algunas cosas. Y que tú, bueno, que no eras quien decía ser. Incliné la cabeza, jugando a ser ingenua. ¿Cómo que no era quien decía ser? Josefa siempre supo que tú no eras realmente parte de la familia. Que había una herencia de por medio. Y me metí porque pensé que podría ayudarte a que no te engañaran. Tuve que contenerme para no reír. Era casi una comedia barata. Entonces, a ver si entendí, ¿te acostabas con mi mejor amiga para protegerme? No fue así. Gabriel. O lo interrumpí, seca, o dices la verdad, o esta conversación termina aquí. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si temiera que alguien nos escuchara. Está bien. Josefa nos contrató. A mí y a Luciana. Quería asegurarse de que nunca tuvieras acceso al dinero que, según ella, nunca debió ser tuyo. Y yo, acepté. Al principio era solo un juego. Después te acostumbraste a vivir a mis expensas? No respondió. Su silencio lo dijo todo. ¿Y Luciana? Pregunté, disfrutando al verlo sudar, ¿también era parte del trato, o solo te gustó la idea de ser el idiota útil? Gabriel tragó saliva. Ella era parte. Pero después, las cosas se fueron dando. Claro. Se fueron dando. Como los cheques, las cenas, las tarjetas a tu nombre. ¿Verdad? Él bajó la mirada, derrotado. Eres realmente un miserable. Y dije, levantándome despacio, pero no te preocupes. Gabriel. No caerás solo. Le lancé una última mirada antes de dar media vuelta. Sentí su mirada clavada en mi espalda, como si intentara adivinar mi siguiente jugada. Pero no tenía ni idea. Dejé la mesa sin mirar atrás, ignorando las miradas de los otros clientes. En ese momento, sabía exactamente lo que debía hacer. Y sería más que un juego. Sería el inicio de la caída de todos ellos. A la mañana siguiente, decidí que era hora de ir al fondo. No tenía sentido enfrentar a Gabriel y a Luciana sin saber qué era lo que Josefa realmente escondía. Y para eso, tenía que empezar por la casa donde crecí. Fui a la mansión de Josefa cuando ella no estaba. Siempre tomaba café con sus amigas los miércoles por la mañana. El portón electrónico reconoció mi coche y se abrió automáticamente. Sentí un escalofrío. ¿Cuántas veces había pasado por ese portón creyendo que pertenecía a ese lugar? Entré y fui directo a su despacho. La sala desprendía ese olor a madera pulida y perfume floral. Todo perfectamente alineado. Pero lo que yo buscaba, obviamente, no estaría a la vista. Revisé cajones, cuadros en las paredes, hurgué en cajas antiguas. En uno de los estantes superiores del armario, encontré una caja de madera con una cerradura simple. La abrí. Cartas antiguas, documentos. Muchos con sellos desgastados, dirigidos a Josefa y a un tal Francisco Ortega. Entre ellos, un sobre rojo llamó mi atención. Dentro había un acta de nacimiento. Mi corazón se aceleró. Nombre de la madre, Isabela Cruz. Nombre del padre, Francisco Ortega. Hija, Valeria Cruz Ortega. No era moreno. Nunca lo había sido. Mi mundo dio un vuelco. Mi nombre entero era una mentira. Sentí como si una parte de mí se hubiera hecho pedazos en ese instante. No era solo un nombre, era la identidad que había llevado toda la vida, construida sobre mentiras y manipulaciones. Era como si, de repente, hubiera dejado de existir y en mi lugar estuviera una extraña, una niña cuyas raíces habían sido arrancadas antes siquiera de entender quién era. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La traición no era solo un acto reciente,
Había formado parte de mi historia desde siempre. Pero no era solo eso. También había copias de correspondencias judiciales. Una de ellas, una citación por custodia impugnada. Josefa intentando mantener mi custodia, siendo impugnada por un tal doctor Rodrigo Herrera, un abogado. Cerré los ojos, intentando organizar mis pensamientos. Josefa había falsificado documentos para mantenerme lejos de mi verdadera familia. Y, por lo que parecía, hasta un abogado había intentado intervenir. Salí del despacho y subí al desván. Un lugar al que, desde niña, Josefa siempre me había prohibido entrar. Ahora, todo tenía sentido. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. La puerta chirrió al empujarla. El aire era pesado, denso. Allí dentro, cajas cubiertas de polvo y muebles antiguos. Pero lo que llamó mi atención fue un viejo baúl de madera en la esquina. Lo abrí con dificultad. Dentro, una carpeta de cuero. Dentro de la carpeta, más documentos y una carta. Para mi hija, Valeria. Si algún día esta carta llega a tus manos, significa que la verdad ha vencido al miedo. Era la letra temblorosa de Isabela Cruz. La carta continuaba, revelando que Isabela había sido apartada de mí tras una trama que involucraba a Josefa y a Francisco. Josefa había convencido a Isabela de confiar en ella, prometiéndole protección. Pero en realidad, Josefa se aprovechó de la situación para alejarme de mi madre biológica. La carta terminaba diciendo: Valeria, mi niña. Si algún día esta carta llega a tus manos, no sientas miedo. Incluso cuando el mundo intente hacerte creer que no vales nada, recuerda, llevas dentro de ti la fuerza que un día quisieron robarte. Eres más fuerte de lo que jamás te dijeron. Y la verdad pertenece a quien tiene el valor de abrazarla, incluso cuando todos intentan ocultarla. Cerré los ojos. Aquello no era solo un pedazo de papel. Era la prueba de que había vivido una vida basada en mentiras. Mi sangre hervía. Bajé del desván decidida. Y cuando llegué a la puerta principal, Josefa estaba allí. Curiosa, ¿eh? Y dijo, cruzándose de brazos, con esa sonrisa helada en el rostro. ¿Sabes qué descubrí, Josefa? Y dije, acercándome, que los monstruos también usan perfume caro. Ella soltó una risa seca. Ay, Valeria, no sabes nada. Sé lo suficiente para saber que me robaste a mi madre. Que arruinaste su vida. Que me mentiste desde siempre. Hice lo que era necesario. Y dijo con voz fría, para protegerte. ¿Protegerme o proteger tu bolsillo? Josefa entrecerró los ojos y pasó lentamente la punta de los dedos por el collar de perlas que llevaba, como si acariciara un trofeo. Nunca fuiste más que una oportunidad. Tragué saliva. Pues ahora, esa oportunidad va a derribarlos a todos. Di un paso adelante, quedando cara a cara con ella. Esto ya no es un juego, Josefa. Soy la mujer a la que enseñaste a sobrevivir, y aprendí bien. Sus ojos brillaron, pero no de miedo. De desafío. Entonces, vamos. Muéstrame de lo que eres capaz. Y no te preocupes. Lo haré. Respondí. Y salí, con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Las sombras de mi pasado estaban expuestas. Y ellas, iban a pagar por cada una de ellas. Sabía que, para derribar monstruos, no bastaba con atacarlos de frente. Había que debilitarlos desde dentro. Por eso, el siguiente paso era hacer que Josefa bajara la guardia. Organicé una cena familiar. Usé el viejo discurso de querer entender todo, de buscar respuestas sin rencores. Josefa aceptó de inmediato, por supuesto. Siempre le gustó hacerse la matriarca controladora. La noche acordada, preparé todo como si fuera una celebración, velas, copas de cristal, música de fondo. También invité a Gabriel y a Luciana, alegando que quería dejar el pasado atrás. Llegaron puntuales. Gabriel llevaba su mejor camisa, Luciana su vestido más provocador, y Josefa, bueno,
Josefa llegó con esa mirada calculadora de quien cree tener el control del juego. O al menos, eso pensaba. Qué bueno verte dispuesta a hablar, Valeria, dijo Josefa, sentándose en la cabecera de la mesa. Nunca quise guerra, mamá, respondí, forzando una sonrisa. Solo la verdad. Brindamos. Yo misma serví el vino. Con una grabadora oculta bajo la mesa, inicié la conversación. Siempre me pregunté, ¿cómo lograste mantener tantos secretos durante tanto tiempo? Josefa soltó una risa baja. Es simple, querida. La gente ve lo que quiere ver. Y tú, siempre fuiste muy conveniente. Gabriel esbozó una sonrisa nerviosa. Luciana simplemente cruzó las piernas, observando. ¿Conveniente? Insistí. ¿Me adoptaste por conveniencia? ¿Adoptar? Josefa arqueó una ceja. Solo aproveché una oportunidad. Tu madre biológica era una débil. Dejó todo en mis manos. Ella confiaba en ti, susurré. Problema de ella, respondió, alzando la copa. En este mundo, quien no sabe jugar, pierde. Gabriel rió. Luciana también. ¿Y yo? Pregunté, mirándola fijamente. ¿Qué era yo en este juego? Josefa apoyó los codos en la mesa. Una pieza. Una apuesta que dio buenos frutos. ¿Frutos? ¿Como las transferencias a la cuenta de Luciana? Luciana casi dejó caer su copa. ¿De qué hablas? Preguntó, forzando una risa. Josefa le lanzó una mirada fría a Luciana. No seas ingenua. Valeria ya lo sabe. El silencio se apoderó de la mesa. ¿Y Gabriel? Continué. ¿También estaba en el plan? Gabriel, Josefa sonrió. Gabriel fue una grata sorpresa. Un aliado inesperado. Gabriel se aclaró la garganta. Yo solo quería protegerte, Valeria. Sentí una punzada de asco revolverse en mi estómago. ¿Protegerme? Me costó contener una carcajada. Qué conveniente le resultaba disfrazar su traición bajo la máscara de un supuesto héroe. ¿Protegerme? ¿Acostándote con mi mejor amiga? Él bajó la mirada. Luciana soltó una carcajada. Ay, Valeria, si no hubieras sido tan ciega, lo habrías visto hace tiempo. Pero lo vi, respondí, poniéndome de pie. Y ahora, todos ustedes también lo van a ver. Saqué la grabadora y la coloqué sobre la mesa. Y cada palabra ha quedado registrada. Josefa se levantó despacio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y con las manos firmemente apoyadas en el borde de la mesa, como si necesitara aferrarse a algo para no perder la compostura. ¿Crees que esto será suficiente? Dijo. Será un buen comienzo, respondí. Por primera vez, su mirada vaciló. Y en ese instante, supe, la trampa estaba tendida. Ellos habían cavado su propia tumba. Me los imaginé parados al borde de un abismo, palas en mano, sin darse cuenta de que cada mentira y cada traición los acercaba más al borde. Y ahora, yo estaba allí, lista para dar el empujón final. Y yo, apenas estaba empezando a enterrarlos. Sabía que iban a intentar desestabilizarme. Siempre había sido su juego favorito, manipular, distorsionar, jugar con mis emociones. Pero, por primera vez, yo no era la pieza, era la jugadora. A la mañana siguiente de la cena, fui al despacho de un viejo conocido de la familia, Esteban Linares, el abogado que había gestionado la herencia de mi padre biológico. Me recibió con esa sonrisa tensa de quien ya sabe que su farsa está a punto de desmoronarse. Valeria. No esperaba verte. Apuesto a que no, respondí, cruzando los brazos. Vine a hablar sobre un testamento. Su sonrisa se desvaneció. No sé de qué me hablas. Sé que Josefa te buscó cuando mi padre murió. Y sé que tú la ayudaste a ocultar el verdadero testamento. Linares suspiró, como si toda su fachada se viniera abajo. Y no quería problemas. Ella me dijo que era por tu bien. Que eras frágil. ¿Frágil?
Solté una carcajada seca. Te pagó, Linares. Y tú aceptaste. Bajó la mirada. Yo. Tengo las grabaciones. Las transferencias. Las cartas. ¿Vas a cooperar o caerás con ellos? Permaneció en silencio unos segundos, luego soltó un largo suspiro. ¿Qué quieres que haga? Que documentes todo. Que me entregues cualquier copia que tengas del testamento original y una declaración firmada sobre lo que realmente pasó. Está bien. Pero Valeria, esto no va a acabar bien. Y no para ellos, respondí. Para mí, apenas está empezando. Esa tarde, regresé a casa sintiendo que, por fin, todas las piezas comenzaban a encajar. Pero aún faltaba un detalle. Josefa. Ella tenía que saber que el juego había terminado. Concerté un encuentro en la vieja casa donde crecí. Fui sola, pero llevé conmigo las grabaciones, el testamento y una mirada que ella jamás me había visto. Josefa abrió la puerta con el rostro de quien recibe a una visita indeseada. ¿Qué quieres ahora, Valeria? Acabar con esta farsa. Entramos al salón y dejé los documentos sobre la mesa. Todo está aquí, dije. Todo lo que me ocultaste. Josefa hojeó los papeles con manos temblorosas. Cuando llegó al testamento original, la sangre pareció desaparecerle del rostro. ¿Dónde conseguiste esto? No importa. Lo que importa es que esto se acabó. Levantó la mirada y sus ojos reflejaron un frío cortante. ¿De verdad crees que podrás destruir todo lo que construimos? Lo construyeron sobre mentiras. Y las mentiras tienen un precio. Respiró hondo antes de esbozar una sonrisa cargada de desprecio. Siempre fuiste buena con los discursos, Valeria. Lástima que no naciste para esto. Lástima que tú naciste para ocultar cadáveres. Su expresión se congeló. La punzada de veneno en mis palabras la golpeó de lleno. Voy a hundirlos a los tres. Y lo haré despacio, para que sientan cada parte caer. Josefa se incorporó, tratando de mantener su pose altiva, pero sus ojos ya no brillaban igual. No tienes el valor. No subestimes a quien ustedes mismos moldearon, repliqué, firme. Aprendí con los mejores. Me lanzó una última mirada cargada de odio. Entonces, nos veremos en el infierno. Puedes ir adelantándote. Al salir de esa casa, respiré profundo. No era coraje. Era justicia. Y esta justicia apenas comenzaba. Al día siguiente, presenté la denuncia formal con el respaldo de Linares y todas las pruebas reunidas. La policía aceptó el caso. La investigación había comenzado. Gabriel intentó buscarme. Intentó convencerme. Incluso, intentó amenazarme. «Y esto también va a destruirte a ti». Y gritó desesperado por teléfono. Y ya lo hizo, Gabriel, respondí, fría. Y ahora, voy a reconstruirme. Sin ustedes. Luciana, bueno, Luciana desapareció. Corrió como la cobarde que siempre fue. ¿Y Josefa? Intentó hacer lo que siempre había hecho, manipular, sobornar, distorsionar la verdad. Pero esta vez, la verdad estaba de mi lado. El cerco se cerraba. Y yo, estaba exactamente donde siempre quise estar. La caída de ellos no ocurrió de golpe. Llegó como siempre había llegado todo en sus vidas, a través de mentiras, máscaras cayendo y verdades podridas saliendo a la luz, una tras otra. Cuando la policía comenzó a investigar, Josefa intentó usar sus viejas armas, dinero, chantajes, manipulación, pero las pruebas estaban ahí. Los documentos. Las grabaciones. Las declaraciones de Linares. Y, más importante aún, yo estaba ahí. Firme. Sin miedo. Josefa fue la primera en ser llevada a declarar. Intentó mantener la pose. Me llamó ingrata, me acusó de inventar historias. Pero su rostro cambió cuando pusieron sobre la mesa el testamento original y la firma falsificada. Luciana apareció 2 días después, escondida en un apartamento barato, tratando de desaparecer del mapa.
La arrestaron esposada, gritando que todo era un malentendido. ¿Y Gabriel? Gabriel tuvo la audacia de buscarme en persona. «Podemos arreglar esto, Valeria», me dijo, parado en la acera frente a mi casa. «No tenemos por qué destruirnos». «Qué curioso», respondí, mirándolo a los ojos, «porque ustedes ya intentaron destruirme de todas las maneras posibles». Él dio un paso hacia mí. «Yo te amé». Le sonreí. Fría. Vacía. Nunca amaste a nadie más que a ti mismo. Y ahora, vas a pagar por todo. Ese mismo día, la policía se lo llevó directamente desde la puerta de mi casa. Yo simplemente los observé marcharse. En silencio. Sin odio. Sin compasión. Durante el proceso, descubrí que Josefa había movido dinero en paraísos fiscales, que Gabriel lavaba dinero para ella, y que Luciana estaba involucrada en desvíos de fondos. El fiscal no tuvo problemas en convertir todo eso en un caso ejemplar. Josefa fue condenada por fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Luciana recibió 6 años por asociación ilícita. Gabriel, 5 años por fraude y conspiración. Ninguno obtuvo fianza. Pero la mayor victoria llegó de donde menos esperaba. Poco antes del juicio, Linares me buscó. Llevaba un sobre en las manos. Me pidió que guardara esto, dijo, con la mirada pesada. Era de tu padre. Nunca tuve el valor de dártelo. Abrí el sobre. Dentro, había una carta. Mi querida Valeria. Si esta carta llegó a ti, es porque la verdad finalmente salió a la luz. Perdóname por no haber sido el padre que merecías. Por haber sido débil. Por haber permitido que Josefa manejara mi vida y, con ello, la tuya. Tu madre, Isabela, era todo lo que yo jamás fui, fuerte, íntegra, capaz de amar sin medida. Ella murió queriendo protegerte, y yo, fallé con ambas. Pero debes saber que llevas dentro lo mejor de ella. Y sé que, cuando la verdad se revele, comprenderás quién eres en realidad. Espero que encuentres la fuerza para luchar, no por venganza, sino por justicia. Con amor y arrepentimiento. Tu padre, Enrique. Cerré los ojos y, por primera vez desde que todo comenzó, dejé que las lágrimas corrieran. No eran de dolor. Eran de liberación. Con las condenas, el tribunal ordenó la restitución de la parte de la herencia que me correspondía. El dinero era considerable, sí. Pero no fue eso lo que me dio paz. Lo que me dio paz fue saber que, después de todo, finalmente era libre. Libre de las mentiras. Libre del pasado. Libre de ellos. Hoy, sentada en el jardín de la antigua casa de Isabela, ahora oficialmente mía, escribo estas palabras con la certeza de que esta historia no es sobre traición, ni sobre dinero. Es sobre identidad. Sobre tener el coraje de mirarse al espejo y pelear por vivir la verdad. Gabriel, Luciana y Josefa siguen presos, intentando zafarse de la red de mentiras que ellos mismos tejieron. ¿Y yo? Yo comencé de nuevo. Abrí un centro de apoyo para mujeres engañadas, traicionadas, manipuladas, mujeres como yo. Convertí mi dolor en fuerza. Y cuando me preguntan cómo lo logré, siempre respondo lo mismo. Con la verdad. Siempre con la verdad. Porque la verdad, a diferencia de la mentira, libera. Y quien nace libre, nunca vuelve a dejarse encadenar.